Efectivamente comienza este foro en el que la Sociedad de Desarrollo pues cuenta con la acogida de la Cámara de Comercio, que es la que va a permitir que se celebre a partir de ya con las primeras ponencias. Voy a presentar al primer ponente de esta mañana, que será José Miguel González Hernández, a quien ya vamos a reclamar su presencia aquí. Ustedes lo conocen, economista por la Universidad de La Laguna, miembro del Consejo Económico del Gobierno de Canarias, coautor de diferentes libros y publicaciones relacionados con la economía y las políticas de empleo en Canarias, y actualmente director gerente de la Sociedad de Desarrollo. Su ponencia versa sobre los incentivos fiscales en Canarias. Tiene la palabra. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecerles vuestra presencia, también a la Cámara de Comercio con la acogida que ha tenido el poder desarrollar el evento dentro de sus instalaciones. Y hay que establecer la contextualización de esta jornada pues, sobre la base del proyecto, el proyecto NAR. El proyecto NAR, como el acrónimo de Negocios Atlánticos en Red, lo que busca es que desde Canarias, Azores y Madeira, economías fragmentadas territorialmente y que generan determinados tipos de distancias físicas inapelables en materia de transacciones comerciales y productivas, pues lo que busca es la eliminación de ese tipo de barreras físicas a través de las nuevas tecnologías. No sé si tengo... Sí. ¿Tienes el...? Vale. Lo único que yo me voy a poner de pie es más fácil para mí. Bueno. Como les comentaba, la contextualización de las jornadas la vamos a hacer desde el punto de vista de cuál es el marco institucional de las economías fragmentadas como son estas Canarias, Azores y Madeira. En este caso, al ser regiones ultraperiféricas dentro del territorio de la Unión Europea, tienen un componente fiscal y económico diferenciado, no por un capricho político, sino por una corrección de desventajas consustanciales a los territorios. No nos gusta hablar ni de subvenciones, no nos gusta hablar de ayuda, nos gusta ya hablar de compensación de déficits estructurales, como es en el caso de las transacciones, pues simplemente la lejanía. En este sentido, la contextualización de este tipo de territorios pues mantienen una tasa de paro superior a la media nacional, una tasa de paro que está correlacionada con su nivel de estudios. Esto no tiene nada que ver con la crisis, quiero decir, aunque sea el tema actual, de actualidad, es un hecho constitucionario que siempre sucede, inclusive en las etapas de crecimiento económico. El empleo que se genera es de baja formación. Hay una diferencia importante que hay que tener en consideración. Por un lado está la formación de las personas, que son las personas que se capacitan para que profesionalmente puedan acceder a determinados tipos de puestos de trabajo, pero por el otro lado está la cualificación del puesto de trabajo donde tiene que desempeñar esa formación. Pues bien, vivimos en una economía de servicios, de bajo valor añadido, porque son intensivas en trabajo y de baja productividad. Por eso cada 3 meses que salen las estadísticas de la encuesta de costes laborales, pues la media de Canarias en materia salarial sale por debajo de la media del resto del territorio nacional. No es porque por una misma ocupación se abone menos salario, sino porque el número de ocupaciones de bajo valor añadido son superiores en porcentaje al resto del territorio nacional. Desde esa perspectiva, también las economías de estas 3 regiones pues poseen unos altos índices de acumulación de renta. Los salarios, como decíamos antes, son más bajos, los salarios medios más bajos que la media, que sus medias nacionales, y hay un incremento importante del subempleo. Como decíamos antes, si por un lado tenemos un determinado tipo de capacidad formativa, pero la ocupamos en determinados tipos de puestos de trabajo con menor destreza necesaria, pues lo que suele suceder es que aquellas personas con una sobrecapacitación ocupan puestos de menor cualificación. Es algo totalmente normal. No hay un problema en el que existan muchas micropymes o pymes, el problema es que existen pocas empresas grandes en este tipo de territorio. Es por una relación normal de margen competitivo. Cuando una persona o una idea se transforma en un negocio, se transforma en una empresa,
lo primero que hay que tener en cuenta es el mercado, la dimensión de demanda a la que te vas a ir a destinar. Desde esa perspectiva, la dimensión de mercado va a condicionar mucho tu estructura de costes. De esa forma, podríamos pensar, hacer el ejercicio de reflexión de establecer en Canarias, en Madeira o en Azores, una fábrica de automóviles, por ejemplo, donde prácticamente todos los inputs los tienes que importar, por lo tanto ya incorporas un sobrecoste, y el output no es lo suficientemente rentable solo para abastecer la población residente que tienes en ese momento, sino que tienes que exportarlo a su vez, con lo que le incorporas otro sobrecoste. Bien, esa es la explicación de por qué las dimensiones del mercado impiden la existencia de empresas lo suficientemente grandes, salvo, que es lo que suele suceder también, en régimen de cuasimonopolio. Desde que se incorpora uno, pues probablemente sea muy complicado que exista un mercado para que más de dos puedan competir en unas condiciones normales y respecto a los mercados extranjeros. Y otra de las contextualizaciones es que hay una política uniforme de la política europea. Cuando la Comisión Europea establece un determinado tipo de directiva y la transposición de la misma, su ordenamiento jurídico se establece hacia los ordenamientos jurídicos nacionales, en principio a los territorios continentales no tendría por qué existir esa diferenciación de la aplicación. Algo diferente sucede con las regiones ultraperiféricas, en donde tienen un estatus jurídico diferenciado y justamente tanto en materia económica como en materia fiscal. Desde esa perspectiva, bueno, esto ya lo que habíamos visto antes, la parte importante de esta diapositiva es que la tasa de paro presenta histéresis. Es un concepto físico aplicado en la economía, lo único que nos viene a decir es que cuando cambia tarda mucho en volver a reposar a sus niveles de origen. Es decir, hay una conclusión que es con la que vamos a terminar la contextualización, y es que las economías alejadas o fragmentadas territorialmente tienen dos características que son comunes, que son vulnerables y son dependientes. La vulnerabilidad y la dependencia, dependiendo de cómo tú la incorpores dentro de tu ordenamiento, tanto jurídico fiscal como en el marco institucional, lo que te hace ser... la dependencia es que dependes de los efectos externos que te vengan de fuera, y la vulnerabilidad es que el impacto de esos efectos externos lo recibes con mayor intensidad que en el resto del territorio nacional. Por eso, cuando la economía española crece, la economía canaria crece por encima de la media. Por eso, cuando la economía canaria, la española cae, la economía canaria crece muy por debajo de la media. Eso es una sintomatología clara de que se es muy dependiente y se es muy vulnerable. ¿Cómo intentas establecer esa compensación de esa vulnerabilidad? Pues a través del desarrollo. Es decir, el crecimiento, crecer por crecer, incorporar dinero público, fomentar la inversión, el generar facilidades para que las empresas establezcan su establecimiento comercial en un determinado lugar. Hay que hacerlo, eso es crecer, pero si no desarrollas las infraestructuras, no desarrollas la forma de cómo se conecta la economía de tu región con el exterior, no desarrollas, pues en este caso, las nuevas tecnologías incorporadas dentro de las relaciones comerciales, pues al final, en el momento que esa demanda cae, porque una opción de negocio surge rentable cuando hay una demanda que acapara dicha opción de negocio. En el momento que la demanda cae, por las razones que te sea, o bien porque se quedaron sin empleo, o bien porque se acabó el crédito, o bien porque sucede algo en el país que genera disconformidad con el resto de inversores. Bien, pues entonces vuelves al lugar de inicio. Eso significa que has crecido, pero no te has desarrollado. ¿Qué es desarrollar? Mejorar las opciones en vulnerabilidad y dependencia. Obviamente, ¿con qué objetivo? Con disminuir que la próxima vez que entremos en un proceso de crisis, que vamos a entrar, eso es algo innegable, probablemente será por las renovables, dentro de 15, 20, 25 años, que es más o menos el escenario, la próxima burbuja. Bueno, la próxima vez que suceda, tienes que prepararte desde ahora para que puedas diversificar demandas, puedas diversificar riesgos productivos, y esa es la forma en la que las nuevas tecnologías, en este caso, y más en territorios fragmentados y alejados como son los Azores, Madeira y Canarias, pudiera incorporar. Obviamente, cuando estás en medio del naufragio, no puedes pretender que la gente aprenda a nadar. O sea, hay que saber nadar antes por un posible naufragio.
pero sí es cierto que a corto plazo hay que solucionar lo urgente. Bien, lo urgente es revitalizar a esas personas que tenemos al otro lado del mostrador que compran nuestros bienes y servicios, porque de lo contrario, por muchas cosas que hagamos nosotros dentro de nuestros establecimientos comerciales, difícilmente podemos solventar pues, la existencia de cocodrilos en los bolsillos de la demanda. Para eso hay que establecer determinados tipos de rasgos de una economía competitiva. Para eso lo primero que hay que formularse es la dimensión del mercado. ¿A quién le vamos a vender y qué le vamos a vender y en qué condiciones le vamos a vender? Y no solo hablo de precio, hablo también de disponibilidad. Bien, es decir, si yo me incorporo a la aventura del comercio electrónico, pero mis condiciones estructurales en la economía, institucionales, municipales, por determinados tipos de aspectos tributarios, el estocaje de mis bienes y servicios es tan caro que no lo puedo mantener dentro de una isla, sino que lo tengo que traer de fuera, y la disponibilidad de esos bienes y servicios tardan 10, 12 días en abastecer a la demanda, pues probablemente no funcione bien. Si yo a Amazon le compro un libro y en 48 horas lo tengo en mi casa en Santa Cruz de Tenerife, mientras que si yo desde aquí tengo que proporcionar algún tipo de bien o servicio no perecedero y dura más de 7 días, en algo se está fallando. Bien, y eso también lo da la dimensión y la velocidad y la inversión en este tipo de aspectos. ¿Qué ventajas se tiene? Pues las ventajas, hay una ventaja geográfica lógica, que es permanente, es decir, salvo terrible catástrofe geográfica, no nos moveremos de aquí, ni Azores, y entonces generamos de puente de logística hacia los diferentes continentes. Y además la ventaja también que mantenemos un cierto marco institucional permanente. Aparte de ese tipo de ventajas estructurales físicas, están las ventajas institucionales desde el punto de vista del marco fiscal. Y aquí es donde entra pues, la naturaleza de los incentivos económicos para establecerse dentro de las regiones ultraperiféricas. Aquí la norma básica en Canarias, y aquí ya sí lo personificamos en nuestro archipiélago, es el régimen económico y fiscal. El régimen económico y fiscal, como su propio nombre indica, tiene una parte económica y una parte fiscal. Aunque pudiera parecer que es una norma institucional, todavía no de enclave constitucional, pero sí que debe respetarse a través de las leyes de los presupuestos generales del Estado año tras año, aunque también se cambia, cosa normal que es lo que suele suceder, lo que es cierto es que la parte económica, podríamos decir, nos afecta a todos como ciudadanos. No pagamos realmente lo que nos cuesta el kilovatio hora en energía eléctrica, porque hay un articulado REF que te dice que los residentes canarios tienen que abonar el precio del kilovatio hora como si estuvieran en territorio continental. No pagamos lo mismo en suministro o en telecomunicaciones, pagamos menos, el IGI, que es un IVA reducido, justamente porque es un aspecto REF. Tenemos disponibilidades de un plan de empleo, obviamente con los recortes presupuestarios pues minorados en los últimos años, pero porque el propio REF lo incorpora. Aparece el artículo 94 del REF que nos dice que Canarias tiene que disponer de un determinado tipo de inversión media pública igual al resto del territorio nacional. Eso no se ha cumplido nunca, pero no por eso no hay que cumplirlo, sino porque se incorpora también a través de las leyes generales de presupuestos generales del Estado. Bien, esa es la parte económica. Entonces, estos incentivos fiscales, dentro de la parte fiscal, que ya es la modulación, sobre todo del impuesto sobre sociedades, aunque también se incorporan algo sobre el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los incentivos fiscales dependerán del tipo de actividad que te genere, de la ubicación geográfica donde estás colocado, del tipo de estructura empresarial, o sea, las diferentes modalidades jurídicas que hay, el número de empleos generados. Por ejemplo, en la zona especial canaria tienes una mayor o menor intensidad de ayuda, de compensación, siempre y cuando establezca pues, determinados tipos de parámetros de inversión mínima y a su vez de número de empleos generados. Y también del tipo de empleo generado. No es lo mismo la intensidad de la ayuda con empleo temporal que con empleo indefinido. Al final, ¿qué es lo que se busca? Que hay una menor presión fiscal. Bien, y de hecho la hay. Lo único que
todo es susceptible de ser estropeado, ¿no? Si después pues incorporas determinados tipos de crecimiento de determinados tipos de impuestos a nivel municipal o a nivel insular o inclusive dentro de tu comunidad autónoma en lo que tus competencias, pues bueno, pues esa pérdida diferencial fiscal pues puede ir en contra justamente de lo que tú intentas establecer en el espíritu del régimen económico y fiscal. Si tú mantienes un IJIC para las telecomunicaciones y después decides eliminarlo en el establecimiento de llamada, que es lo que ha sucedido el pasado año, pues ese diferencial fiscal lo pierdes. ¿Ven? Si tú tienes un determinado tipo de IJIC respecto a IVA y estableces un recorte de esa diferencia, pues al final pierdes ese diferencial fiscal. Y Canarias siempre se ha caracterizado por tener esa posibilidad de tener un diferencial fiscal, no tanto que deslocalice inversiones, que sería parte de lo deseable, en donde si tú tienes que establecer tu unidad física de distribución de un determinado tipo de bien o de servicio, colócalo en un lugar en donde tengas una ventaja fiscal. El ejemplo, el call center de Telefónica en Las Palmas de Gran Canaria. La razón principal que se argumentó para incorporar esa inversión de 1.000 puestos de trabajo en Canarias fue el régimen fiscal de tributación disminuida. ¿Bien? Vas a hacer lo mismo porque es una estructura de negocio desde el punto de vista de la aplicación tecnológica, pero esa aplicación tecnológica te da igual hacerla en el norte de Marruecos, que es donde normalmente incorpora los call centers Telefónica, o dentro del territorio nacional con ventajas comparativas. Bueno, pues eso lo podemos hacer y aplicar a cualquier de las otras empresas. La zona especial Canarias, como decíamos antes, y esto con lo que se busca es la minimización de los costes de transacción y también, obviamente, que es la parte también que esta mañana nos puede tocar más de cerca, la proyección exterior. Como les decía el otro día, antes, lo primero es la idea para montar una empresa, ¿de acuerdo? Lo segundo, la demanda. Bien, o sea, bueno, lo segundo es la inversión, la capacidad de inversión, pero esa capacidad de inversión tendrá que venir referida a una demanda. Si yo genero mi estructura de negocio solo para abastecer la calle donde me ubico, tendré que establecer esfuerzos inversores de determinado nivel. Si yo lo que quiero es hacer mi venta en la costa oeste de los Estados Unidos, pues la inversión tendrá que ser diferente y de otra naturaleza. De eso se trata. Como decíamos, esto es... para no irme mucho del tiempo, al final la ponencia yo creo que va a estar colgada en la propia página web tanto de la Sociedad de Desarrollo como del proyecto NAR, por lo tanto esto aparece en cualquier BOC y en el BOE inclusive, o sea que tampoco es información adicional, pero esto lo único que nos dice es cuáles son las partes. Bueno, aquí hay una, por ejemplo, la bonificación al tráfico tanto insular como nacional de personas, la famosa bonificación del 50%, eso es REF. Venga, eso es régimen económico y fiscal. No es algo que a un ministro o a un gobierno se le ocurra decir, vamos, no, eso es régimen económico y fiscal. Bien, por lo tanto, no es algo que afecte única y exclusivamente a las empresas, sino que afecta también a las personas. Desde el punto de vista de la fiscalización, aquí sí me voy a detener muy breve. Como decíamos antes, hay determinados tipos de exenciones al impuesto sobre tráfico, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, porque eso es lo que te genera también que en el proceso de mejora, de compra de activos y demás, pues genera ciertas eliminaciones, una exención total en este caso. El artículo 26 del REF es un artículo importante porque eso permite que las empresas que estén radicadas en Canarias y fabriquen bienes corporales, es decir, cosas, no servicios, automáticamente, sin decirle nada a nadie y sin tener que rendirle cuentas a nadie, el 50% de ese impuesto sobre sociedades queda eliminado. Bien, es una exención. Eso, obviamente, sobre todo la industria agroalimentaria tiene este tipo de exención fiscal. Aparte, que no es REF, pero es parte del ordenamiento jurídico, está el denominado AIEM, el arbitrio para las exportaciones e importaciones de mercancías. Es decir, por un lado, bonificas que tu establecimiento industrial, porque esto es prácticamente para las industrias, tenga una mejora del 50% de tus rendimientos tributarios, y por el otro estableces
barrera a la entrada de otras industrias, que es el IEM, con el objeto de salvaguardar. ¿Qué ha provocado eso? Y a mí siempre me gusta incorporar ejemplos fehacientes, ejemplos reales. Compañía de Cervecera de Canarias se acoge al artículo 26 del REV, es decir, tiene un 50% por fabricación de bienes corporales, y también la cerveza es un producto IEM, tiene un sobrecoste de entre el 15% de la empresa que venga de fuera. Bueno, pues eso hizo que MAU incorporara Cerveza Reina dentro de Canarias. ¿Ven? Es un motivo de, ya que no puedo saltar la barrera o no quiero saltar la barrera, bueno, lo que hago es que genero un establecimiento industrial dentro de la zona. Eso lo provoca este tipo de incentivo. El 24, la introducción a los servicios de telecomunicación, eso, como les decía, en la ley de presupuestos de la comunidad autónoma fue derogado para este ejercicio, en donde el establecimiento de llamada ya cuando le vamos a colocar saldo al móvil ya no es tanta la diferencia como era antes, ¿no? que si te cobraban el IVA o no, bueno, es parte de eso. Y la otra, que es el 25, es... Aquí. Ah, espérate, que le estaba dando al revés. Aquí. Y en la parte del artículo estrella, llamémoslo así, que es algo, el REG es algo más, que es la de famosa Reserva para Inversiones en Canarias, ¿bien? La famosa RIC. Bien, por explicarlo muy brevemente, lo primero que tienes que hacer para acogerte a este incentivo es ganar dinero. ¿Ven? O sea, no se acoge uno a la reserva para inversiones, no es solo para grandes empresas, también los que tributan no solo por impuestos de sociedades, sino que tributan por impuestos sobre la renta en los apartados de actividades profesionales o empresariales, también pueden acogerse a este tipo de bonificación. Entonces, lo primero que hace es ganar dinero. Lo segundo es que de ese dinero que has ganado, hasta el 90% lo puedes destinar a la reinversión, tanto dentro de tu empresa como en la generación de otra empresa. Es decir, aquellos que dicen que este tipo de exención fiscal lo que hace es que se hace para que la empresa no pague impuestos, claro, lo hace para que la empresa no pague impuestos, pero que se le obliga a reinvertirlo dentro de, o bien de su empresa en activos nuevos, o bien en otro tipo de empresa. Ha tenido fallas, obviamente, todo se nos puede venir a la cabeza lo de los activos inmobiliarios, bueno, pues, pero es una actividad económica más. Que se reventara la burbuja por otro lado no es óbice para culpabilizar solo a este artículo de la evolución del sector. Pero lo que nos viene a decir, y la parte más importante, es que fija el ahorro fiscal al territorio. Ven que esa yo creo que es la parte más importante, en donde tú, con el dinero que has tenido en la exención fiscal, no puedes hacer lo que tú quieras. Lo tienes que reinvertir, pero además lo tienes que reinvertir en Canarias. Tienes 4 años para pensártelo y 5 años para mantener esa inversión. O sea, si nosotros de nuestro sueldo nos dijeran, oiga, que es una idea paralela que surge por ahí, Ceuta y Melilla lo tienen, oiga, usted del IRPF no va a pagar el 50%. Ceuta y Melilla lo tiene. Su REF, Ceuta y Melilla, es que el impuesto sobre la renta de personas físicas se reduce al 50%. Pero ojo, con ese 50% usted hace lo que quiera. Vale. Si yo lo incorporara bajo esta filosofía de diga, no, pero con ese 50% usted le tiene que pagar el colegio a los niños en el municipio donde vive, tiene que comprar en este supermercado y además se tiene que comprar la lavadora y la tele donde yo lo diga y lo tiene que mantener durante 5 años. Ya no parece tan libre la exención fiscal. Bueno, pues ese es el paralelismo que se podría tener respecto a este tipo de aspectos. Y la parte última de los incentivos fiscales, pues es la zona especial Canarias, como decíamos antes. Una inversión mínima, en torno a los 100.000 euros, y después una generación de puestos de trabajo que en las islas capitalinas llega hasta 5 personas, pero en las no capitalinas se podría generar hasta de 3 personas. Entonces, para finalizar, por si hubiera algún tipo de pregunta, esto no es las ventajas competitivas que desde el punto de vista fiscal se pudieran originar hacia las economías fragmentadas y alejadas territorialmente, simplemente lo que hacen es compensar una lejanía y insularidad que en materia de comercio, que es lo que nos viene hoy en mente a hablar esta mañana aquí, pues bueno, pues esa limitación geográfica puede ser corregida, pero no va a estar exenta de problemas, como decíamos antes, porque al final, si se consume un servicio, el servicio es transable, tienes que ir allí donde te lo den. Turismo. Es decir, yo no me puedo llevar la playa y el establecimiento hotelero a Düsseldorf. Tiene que venir el señor alemán aquí a disfrutarlo.
Pero si lo que voy a vender es un bien corporal, aquí, entonces sí necesito un estocaje, unas buenas telecomunicaciones, plataformas logísticas, y eso es todo lo que se intenta buscar esta mañana, a ver si entre todos pues buscamos algún tipo de alternativa, solución o incorporación al ordenamiento legislativo y que también pues que se les oiga la propia voz de aquellos que lo experimentan día a día como son ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta?